3 semanas. La noche anterior a la llegada de la doctora, Leonardo subió a la habitación en donde estaba Andy. Sin comida, ni agua, sumado al efecto de los remedios y la falta de sueño la tenían como a una zombie. A duras penas sentada, mientras era sujetada por uno de los guardias se veía su mirada perdida y desorientada, con marcas de ojeras profundas y su frente arrugada por la aflicción. ¿Cómo te sientes, Andy? ¿Ya estás más dispuesta a que solucionemos nuestros temas pendientes? Él sonreía malévolamente al notar que ella no contaba ni con energías para contestarle. Se sentó cómodamente en el sofá viejo que había en el lugar, y se regodeaba en ver el estado deplorable de ella. Sus ojos brillaban malignamente, y su sonrisa de desdén evidenciaban apenas el verdadero carácter que ocultaba. Bajo toda esa capa de ropa elegante, movimientos seguros, comportamiento seductor y sociable. Esa fachada perfecta que mujeres deseaban y hombres envidiaban, pero que Andy, para su desgracia, recién comenzaba a conocer. Estuvo varios minutos apreciando su obra, mientras de forma inconsciente encendía y apagaba una vieja lámpara con un interruptor de mano. Nadie sabía lo que había en su cabeza en ese momento, pero su mirada infundía temor en los guardias que lo observaban discretamente. Parecía estar tan sumergido en sus pensamientos que no se daba cuenta la perturbadora imagen que proyectaba. Esos gestos fríos, amenazantes y aterradores. Con aquel foco que se apagaba y se encendía tan obsesivamente. Llamó por teléfono a una empleada, que le trajo comida y agua para Andy. Era una comida ligera y en poca cantidad, para no sobrecargar su estómago. Y se la administraban lentamente, pese a la desesperación de Andy por engullir todo de una vez. La joven relamía sus labios con desesperación con cada cucharada que le daban. Parecía que sus ojos aturdidos por la falta de descanso no se podían concentrar en nada más. Cuando retiraron la bandeja ella se desesperó por pedir más. Todavía sentía hambre, y al ser escasa y liviana la porción le pareció poco. ¿Todavía tienes hambre, Andy?, le preguntaba Leonardo mientras se acercaba a ella lentamente, arrodillándose a su lado en el viejo colchón. Ella asintió lastimosamente con la cabeza. Como has tenido un ayuno prolongado, debes volver a comer de a poco. O te enfermarás. Y no queremos que la doctora te vea enferma, ¿verdad? Le hablaba en tono cariñoso, como nunca antes. ¿Ahora vas a ser más obediente, Andy, o todavía necesitas más corrección? Y comenzó a pasar sus dedos suavemente sobre el rostro de la joven, centrándose en admirar cada detalle. La suavidad de su piel, las cejas tan bellamente dispuestas, esos ojos intensos pese al cansancio, y las pestañas frondosas y curvas que enmarcaban los diamantes azules e hipnotizantes que eran sus ojos. Su nariz fina y estética, y esos labios que lo volvían loco solo de mirarlos. Suspiró profundamente al darse cuenta que aun con todo el maltrato, no dejaba de verse hermosa, en la más deplorable de las condiciones. Entonces supo que no escatimaría esfuerzos por adueñarse de ella a como diera lugar. Porque pese a la tortura de 3 días, su resistencia silenciosa frente a la pregunta que le hizo, le dio a entender que siempre habría más virtudes que descubrir de ella. Como la valentía y la resistencia. Otra joven de alcurnia de seguro se habría con sus últimas fuerzas, arrojado a sus pies para pedir clemencia. Pero Andy, que a duras penas se sostenía sentada en el colchón mugriento, simplemente guardó silencio, no respondió, no se rindió y en su estado de semi-inconsciencia aún guardaba la dignidad de una princesa frente a su asedio. Todo con ella sería una aventura, asediarla, acorralarla, someterla y por fin tenerla para él. En obediencia absoluta. Lo disfrutaría todo, de principio a fin. De todas sus aventuras y mujeres que tenía a su disposición. Por primera vez había encontrado un reto interesante. Una joven bella, desvalida, frágil y en desgracias. Necesitando desesperadamente ayuda. El motivo perfecto para vender su único bien que le quedaba, su cuerpo. Sin embargo, ella era diferente, en medio de la tragedia de su familia y urgencia de su situación, conservaba su dignidad. Sentía que jugar con ella era lo más emocionante que había hecho hasta ahora. De pronto, aquellas mujeres hermosas y en apariencia perfecta parecían tan aburridas. Pensaba, solo les arrojo un diamante o un montón de billetes y abren automáticamente las piernas. Pero esta joven, su esposa, era una princesa bella y rebelde. Bajo esa apariencia silenciosa, daba la pelea. Y él,
Había sido testigo a lo largo de los años en que la veía de lejos, cómo podía pasar de ser una tierna muñeca a una explosiva peleadora, que no dudaba en dar puñetazos y patadas incluso a niños mayores que ella. No importa el tiempo que tardemos, Andy, te prometo que te vas a entregar a mí voluntariamente. Y lo vas a disfrutar. Sonrió Leonardo pasando su pulgar sobre sus labios. La sola idea de concretar su meta afectaba su cuerpo, poniéndolo en evidencia al aumentar el bulto de su pantalón. Andy no podía determinar bien si estaba soñando o estaba despierta, pero en su mente se negaba. Prefiero volverme loca o morir de hambre. Nunca seré tu perrito faldero infeliz. Dijo Andy en su mente, y pareció reflejar ese pensamiento en sus ojos, porque Leonardo cambió su estado de ánimo y de pronto se volvió más agresivo. La levantó por la cintura como a una muñeca y la arrastró al baño. Llenó de agua el lavamanos y sumergió la cara de Andy varios segundos. Esto no solo la despertó de inmediato a la realidad, sino que la asustó al pensar que terminaría por ahogarla. Andy luchaba bajo el agua, con sus brazos inmovilizados por el abrazo poderoso de Leonardo, que con uno de ellos la sostenía impidiendo que empujara el lavamanos, y con el otro brazo, hundía su rostro manteniéndolo sumergido. Los guardias miraban nerviosos, no sabían si se le podía pasar la mano y matar a la joven. Ellos no querían ser cómplices de asesinato. Cuidado, señor, con lo débil que está puede tragar mucha agua o ahogarse. Se atrevió a decir uno de ellos. No se preocupen, esta rebelde es resistente. Si no, miren sus ojos desafiantes pese a todo lo que se han esforzado por enseñarle modales. Dijo con rabia. Luego de que estuvo varios minutos atormentándola, la sacó del baño y la arrojó con fuerza de nuevo al colchón. Déjenla dormir 4 horas más y la vuelven a alimentar. Le dio una mirada fría y salió a su dormitorio. Debía darse una ducha fría para calmarse. A la mañana siguiente Andy amaneció en su cama. Con el cansancio no supo quién la llevó ahí. Pero se sentía mucho mejor después de haber dormido las horas que correspondían y haberse alimentado. Entró la empleada para dejarle la ropa que debía ponerse y le indicó que se bañara y arreglara para recibir a la doctora. Andy disfrutó mucho del agua caliente de la ducha. Los nervios de todas las horas en que le impedían dormir habían tensado sus músculos y se sentía en extremo relajante. Luego salió y se vistió según lo previsto. Pero su puerta ya no tenía seguro. Todavía estaba en ropa interior cuando entra de improviso Leonardo y se queda para recorrer como un escáner la piel expuesta de ella. Sonrió al ver las formas de su cuerpo. Andy a toda prisa se puso la ropa que le faltaba. No sintió sus pasos. El nerviosismo y la incomodidad la invadieron. Trató de cubrirse lo más rápido que pudo, pero la malicia en los ojos de él ya se había desatado. No seas egoísta, déjame al menos observarte. Suspiró Leonardo, con ojos codiciosos, al ver la talla de sus curvas que eran más grandes de lo que su mente había imaginado. Al tratar de adivinar qué tal se vería sin la ropa fea que llevaba puesta, que por lo general era holgada y cómoda. Andy trató de ignorar sus miradas y comentarios, y comenzó a cepillar su pelo con nerviosismo. Sentada frente a su espejo, con sus mejillas rojas por la vergüenza. Leonardo le quitó el cepillo y comenzó él mismo a peinarla. Se divertía con los gestos penosos de ella. La encontraba adorable de esa forma. Si quieres que nos acerquemos de a poco, debes darme la oportunidad al menos de hacer pequeñas cosas por ti. Como esto, por ejemplo, le decía en voz baja, mientras se tomaba todo su tiempo para recorrer su largo cabello, tanto con el cepillo como los dedos de su otra mano que tenía libre. Andy estaba desconcertada, sin saber qué tramaba él, porque de pronto dejaba de torturarla para luego mostrarse como un hombre amable. Solo se le ocurrió que era por la visita de la doctora. Después de unos minutos en que su pelo se veía brillante y sedoso, dejó de lado el cepillo y comenzó a deslizar sus manos grandes por su cuello. En leves caricias y besos más bien tímidos. Leonardo disfrutaba del aroma de ella, de la tersa sensación de su piel tan blanca y delicada. Entonces Andy, para terminar sus avances cariñosos, lo interrumpió. Gracias por ayudarme a cepillar mi pelo, ¿quieres que te prepare el desayuno? Le preguntó con voz suave para no enfadarlo. La empleada se encarga de eso. Rechazó su oferta. La tomó del brazo y la levantó de su asiento para tenerla frente a él y abrazarla. Vamos, dame un beso. Le pidió con voz muy masculina y seductora,
susurrando en su oído, cargada de deseo y expectativa. Pero para Andy la situación ya no tenía vuelta atrás. No después de su comportamiento. Ella no pudo caer en su juego de seducción, pues a su mente venían todos los días previos y su trato. Leonardo, ninguna mujer te besaría después de todo lo que me has hecho. ¿Cómo puedes pretender tener un ambiente romántico luego de haberme torturado por 3 días? ¿Por qué no eres capaz de tratarme con respeto como lo estás haciendo ahora todos los días? Lo miró sinceramente. Tú tampoco me haces las cosas muy fáciles, Andy. Contestó en voz baja, pero con una evidente molestia. ¿Tienes idea la tristeza que siento al pensar que mis padres quizás estén muertos? ¿Y que mis hermanas han sido rechazadas por sus maridos? Expulsadas de sus casas sin tener donde vivir y Bárbara embarazada. Toda mi vida se fue al infierno. Andy habló desde el corazón con él. De verdad en un momento pensé que nosotros podríamos salir adelante como mis padres. Pero tus humillaciones, tu multitud de amantes, tus desprecios y ahora hasta tus torturas lo hacen imposible. ¿Acaso no lo ves? Andy respiró profundo para continuar. No sé cómo piensas que se debe tratar a una esposa, pero sé que eres un hombre inteligente y te das cuenta de lo que haces. Matas en mi corazón cualquier deseo de tener un plan contigo. Tus actos generan mi rechazo, tú eres el responsable. Dijo de manera concreta ella, sin levantar la voz, pero con una determinación que más parecía un decreto que pese a todo se cumpliría sin importar qué. Leonardo de pronto cayó de golpe de esa nube de excitación, que se estaba elevando cada vez más alto en su mente. Y no pudo dejar salir por su boca lo que pensaba también. ¿Y qué de tus rechazos tan humillantes? ¿Drogarme en la noche de bodas, en serio? Como si te protegieras de un maldito criminal. Soy tu marido, no un extraño de mierda que se metió por la fuerza a tu casa. Tú no entiendes si no es por la fuerza. ¿Verdad? Terminó gritando Leonardo y sus ojos se entrecerraban de forma amenazante y peligrosa. Y su lenguaje corporal se volvía agresivo. Bajo su camisa ajustada se tensaban sus músculos y apretaba sus puños de manera inconsciente. Y su respiración se volvió muy sonora. Cálmate, estamos conversando, dijo Andy mientras intentaba retroceder. Y ahí estás de nuevo alejándote como si yo fuera un leproso. Y te acabo de cepillar tu cabello con toda delicadeza, tan solo te pedí un beso y me sales. Con todo este puto drama. Excusas. Siempre excusas para alejarme, no importa de la forma en que me comporte. ¿Acaso eso no es humillante tampoco? ¿Soy un deformado que da asco? ¿Cuál es tu maldita excusa esta vez para negarme un mísero beso? Estaba tratando de ser cariñoso contigo, maldita sea, mierda. De pronto paró de gritar y apretaba con fuerza su entrecejo, como si quisiera reprimir la ira que estaba a punto de explotar. Andy no sabía cómo terminar la discusión, trató de dirigirse a la puerta para ir a la cocina, pero él le impidió salir por la puerta. La atrapó con fuerza entre sus brazos y la besó sin pedirle permiso. Lo hacía con rabia, con excesiva fuerza, quería castigarla por su constante rechazo. Descargó su ira apretando con fuerza su cintura, le bastaba un brazo para inmovilizarla y con su otra mano, se dio gusto en recorrer su cuerpo. El corazón de Leonardo se aceleraba por la adrenalina de sentir esas curvas tan tentadoras, que hasta ahora no había podido acariciar a voluntad. Y el de ella se llenaba de pánico porque esta vez él se aseguró de presionarla contra la cama para que ella no tenga otra vez la posibilidad de golpearlo. Tan solo el peso del cuerpo de Leonardo era suficiente para que ella ya no pudiera levantarse hasta que él lo decidiera. En vano trataba de detener las manos de él que se deslizaban bajo su ropa, mientras tapaba su boca con besos para evitar que gritara, buscando la ayuda de los guardias o la empleada. El corazón de Leonardo estaba totalmente descontrolado, la temperatura de su cuerpo se disparó y ya no podía pensar en nada más que en lo que estaba haciendo. Su lengua invadiéndola, mordiendo en represalia sus castos labios, por tentarlo de esa manera. Sus manos estrujando desesperadamente su cuerpo, y de a poco tironeando su ropa para quitarla. Entonces la lucha ya no era por impedir que él recorriera su cuerpo, sino que ahora Andy luchaba por mantener puesta su ropa. En un momento Leonardo se disponía a desabrochar su pantalón y dejó libres los labios de Andy. Entonces ella aprovechó para gritar con todas sus fuerzas. Los gritos alertaron a la empleada y los guardias, que no sabían qué pasaba. Se apresuraron hasta la puerta de ella y golpearon. ¿Está usted bien, señorita Andy?
Preguntó la empleada preocupada sin atreverse a entrar. Entonces Leonardo tapó rápidamente su boca, y le dedicó una mirada de amenaza, tan fría y aterradora que Andy se puso pálida. «Está con su marido, pueden retirarse», gritó en tono molesto por la interrupción. Y los empleados no tuvieron más opción que marcharse. Andy, con sus labios cubiertos por la gran palma de Leonardo, solo miró con impotencia a la puerta, y no pudo evitar lágrimas de desesperación. Leonardo mantenía su mano sobre su boca, pero le era difícil seguir quitándole la ropa con una sola mano, ya que Andy usaba las dos suyas para luchar por mantenerse vestida. Y pese a ser una mujer joven y frágil en comparación al físico de Leonardo, daba una dura pelea en el forcejeo. «Esto es ridículo, deja de luchar de una vez. Quítate esta porquería», gruñía Leonardo con la respiración agitada al ver que Andy no cedía. Ella, al sentir las manos y brazos adoloridos por la excesiva fuerza de resistir a Leonardo, recurrió al llanto para aplacarlo. Sabía que el llanto de una mujer era molesto para los hombres, o por lo menos incómodo, y pensó en que quizás si exageraba podría serle molesta a él. Y cortar ese momento que se había vuelto tan candente y descontrolado. Comenzó a derramar lágrimas como una llorona profesional, y aún con la boca tapada sus sonidos eran tan lamentables que parecía una condenada a muerte. Era su último recurso. Leonardo, que nunca fue sensible al principio, no le afectó. Pero tras liberarse de su cinturón, desabotonar su pantalón, y comenzar de nuevo a quitar el de ella, ya estaba agobiado por el río de lágrimas que tenía en la cara roja de Andy. Y su mano, que cubría su boca toda mojada de lágrimas y mocos, le provocó rechazo. «Ya cállate, no te estoy tratando de matar. Deja de llorar de esa manera, maldita sea», gritó completamente ofuscado. Pero Andy más se empeñaba en sacarlo de sus casillas a punta de lágrimas y lamentos penosos. No daba tregua con su manantial inagotable de lágrimas y lamentos matapasiones, esforzando sus pulmones al máximo. Los ojos de ella se veían hinchados y rojos, hasta su cara se veía mal del esfuerzo que ejercía, se inflamó. Hasta que Leonardo se vio invadido por la frustración. Prefería ver su rostro enojado y desafiante que, como una pelota hinchada y roja, deformada y llena de agua. Y el deseo descontrolado poco a poco dio lugar a la rabia, por su falta de cooperación. «Lo haces a propósito porque sabes que pronto llega la doctora, ¿verdad?», resopló Leonardo, indignado a tal punto que su cara estaba roja de la ira. Y sus ojos parecían que estaban a punto de lanzarle llamas. Entonces se levantó con rudeza y la llevó con todo y ropa a darse una ducha de agua helada, para bajar la hinchazón de los ojos y la cara antes de su visita médica. Andy temblaba como una hoja tras estar como 15 minutos bajo el agua fría, sus labios morados, pero logró su cometido. Leonardo ya no estaba lleno de pasión sino de rabia. Leonardo la sacó por los cabellos de la ducha y le dijo: «No creas por un momento que soy un estúpido que no se da cuenta de lo que haces y tramas. Solo te digo que como tú eres implacable en tus ideas, yo soy igual. Mientras no te des por vencida conmigo no tendrás paz. Piensa lo que haces». Leonardo le habló en un tono tan siniestro que Andy se preocupó. Se preguntaba qué quería decir exactamente. ¿Acaso comenzaría a golpearla? Se le retorcían las entrañas de solo pensarlo. Se imaginaba lo que deberían doler sus golpes, por lo fornido de su cuerpo. Luego se dio coraje para resistir lo que viniera, hasta la llegada de sus hermanas. Una vez fuera de esa casa, ya no lo verían nunca más. Y se olvidaría de ella con alguna otra incauta a quien atormentar. Cuando llegó la doctora, los dos estaban sentados en el sofá tomados de las manos. Como una pareja joven cualquiera. Pero la doctora notó de inmediato lo menguado del ánimo de Andy en comparación a como la vio en la clínica. La rigidez de su postura denunciaban por sí solo la opresión que ejercía Leonardo sobre ella. Leonardo todo el tiempo tenía un lenguaje corporal, dominante y posesivo sobre la joven. Aún de forma inconsciente. Pese a dormir y comer bien antes de su llegada, una aura depresiva rodeaba la figura de Andy. Aun cuando ella forzó una sonrisa al saludarla. «Bien, necesito un lugar privado en donde nadie nos moleste para las sesiones de Andy», indicó la doctora, vestida con un abrigo blanco y de corte fino, un vestido rosa palo y tacones altos y glamorosos a juego. Destilaba profesionalismo y buen gusto, incluso con pocos accesorios. Y un rostro digno de revista pese a su avanzada edad, por el maquillaje perfectamente aplicado.
pero solo de ver la cartera, se podían calcular unos varios miles en prendas que la cubrían. «Podemos ir a mi habitación», propuso Andy. «Disculpe, doctora, ¿porque no puedo estar presente yo? Necesito ser parte de su recuperación y me interesa saber todo acerca de su salud», dijo Leonardo tratando de ocultar su descontento por la petición de la doctora. Pensaba que él estaría presente en todo momento para controlar lo que pudiera decir Andy. La denuncia de su enfermedad era una excusa para la policía que no quería que se saliera de sus manos y control. «No se preocupe, señor Santibáñez, cuando necesitemos hablar de temas de pareja usted estará presente también. Por ahora quiero ahondar en el pasado y los temas de los padres de Andy», contestó con una sonrisa elegante la doctora. Ante lo cual Leonardo no pudo objetar. Una vez en la habitación, cerraron la puerta y Andy puso una silla para trabar en caso de que Leonardo quisiera meterse de improviso. La doctora recorrió la habitación por todos lados. Y vio la ropa precaria. «De profesión eres informática, ¿verdad?», preguntó la doctora. «Sí», dijo Andy. «¿Y todos los equipos que suelen tener los jóvenes amantes de la tecnología, dónde están?», preguntó con el ceño fruncido y analizando cada expresión de Andy. Como Andy no podía con todos los testimonios en contra de ella, miró con angustia a la doctora, como queriendo decirle con los ojos que las cosas no eran lo que parecían. Y no dijo nada. Pero no fue necesario que dijera. La doctora era una mujer experimentada y también muy sutil a la hora de actuar en favor de sus pacientes. La doctora volvió a mirar alrededor de la habitación y le hizo una solicitud a Andy. «Por favor, Andy, quédate en ropa interior, necesito ver si tienes marcas o lesiones». Al mostrar su piel a la doctora, se notaban irritadas la zona de la cintura, las caderas, tenía moretones leves en la zona de los glúteos y en lo alto de sus senos. También rasguños cerca de su zona púbica, donde Leonardo batalló por desabotonar y bajar la cremallera de los pantalones de Andy. Y sus ojos que mostraban que había estado llorando demasiado. Le solicitó que se vistiera. Y el semblante de la doctora estaba en extremo serio. «¿Tienes algún familiar que pueda recibirte en su casa? ¿Ha llegado algún pariente tuyo?», preguntó tentativamente la doctora. «Mis hermanas llegan en 3 semanas de Italia. Quiero irme con ellas. Pero puede hacerme un examen, no soy una paciente de psicología como dice Leonardo», contestó Andy. «Ya veo», resopló la doctora. «Sacarte de la casa de tu marido por ahora es difícil. De solo ver tu semblante se nota que estás pasando por un tremendo estrés y angustia. Lo difícil es probar quién te la causa. Esas leves lesiones que tienes ahora no son suficientes para la policía, siendo esposa de un multimillonario. Él con su grupo de abogados puede alegar que solo fue un momento de pasión. ¿Él te ha obligado a consumar el matrimonio? Porque en ese caso sí cambiaría la historia». La doctora la miraba fijo. «Hoy estuvo a punto de hacerlo, de hecho, grité por auxilio, pero los empleados no hablarán por mí», dijo con pena Andy. «¿Cómo lo evitaste?». «Lo aburrí llorando con todas mis fuerzas, me volví una molestia para él. Si no tenemos más evidencia que esos raspones, por desgracia no podemos hacer nada», respondió la doctora. «Tu esposo y su familia son muy influyentes en esta ciudad. Y que tu marido tuviera escándalos amorosos antes del matrimonio, no implica que pueda usarse como evidencia de maltrato, o que él mismo sea un hombre violento». La doctora resoplaba en silencio con molestia contenida. «Puedo ayudarte a ganar tiempo, para que te deje en paz estas 3 semanas. Y estaré haciendo videollamadas en cualquier día. Con eso me aseguraré de que no pueda confiarse y se calme mientras tanto». «Sería de gran ayuda, pero ¿cómo piensa lograrlo?». La miró Andy esperanzada. «Debes ayudarme diciendo que sientes pena y angustia todo el tiempo, que solo quieres cerrar los ojos y dormir. Que encuentras que tanto el aspecto como el físico de tu esposo es atractivo, pero no sientes deseos por él, nada en absoluto. En definitiva, que, aunque te tratara como reina, tus hormonas sexuales están muertas en tu cuerpo. Que no sientes deseos de hacer las cosas que antes te agradaban, que ni siquiera te interesa recuperar tus aparatos informáticos. En conclusión, que de verdad estás atravesando un cuadro clínico de depresión moderada y tus impulsos sexuales están a nivel cero, no solo con tu esposo, sino con cualquier hombre», dijo la doctora muy seria. «Pero a él no le importará que yo no sienta deseos».
Le diremos que te trataré con antidepresivos y otros medicamentos para que tu deseo sexual se normalice. Y eso les ayudará en su matrimonio. Le presentaremos la promesa de una terapia de pareja integral, en donde dejarán atrás el pasado y que les ayudaré a llevarse bien y entenderse en el ámbito sexual. La idea de que estos medicamentos llevan tiempo en tener efecto en mi organismo y que antes de eso, no seré una mujer funcional desde el punto de vista sexual. Concluyó en voz alta Andy. Exacto, que debe dejarte en paz hasta que los medicamentos normalicen tu estado anímico, así todo estímulo suyo no será en vano. Dijo la doctora. Andy la miró con asombro, no podía creer que una profesional de tantos años se prestara para ayudarla así. La doctora podía ver su interrogante y le dijo. Llevo demasiados años ejerciendo, sé que en dónde está el dinero. A veces no tengo otro modo de ayudar a los que sufren sino es saltándome algunas reglas. Sobre todo, con hombres como tu esposo y su familia. La doctora tenía sus propias historias de pacientes a los que no pudo ayudar porque el dinero se interponía. Ahora que estaba a pocos años de jubilar, hacía las cosas a su manera. Andy entendió más allá de las palabras. La doctora había visto mucho en este mundo de dinero y apariencias, y le creyó su versión desde el principio. Solo buscó el momento más oportuno para intervenir. Luego de hora y media de charla en donde la doctora aconsejó a Andy cómo debía comportarse, salieron de su habitación. Leonardo estaba con un semblante preocupado. Señor Santibáñez, ahora me gustaría hablar en privado con usted. Claro, vamos a mi despacho. Dijo Leonardo serio. La doctora tomó asiento frente a él en su escritorio. Y comenzó a hablar. Bien, su esposa tiene todos los síntomas de estar atravesando una depresión moderada, pero por fortuna es transitoria, no debe preocuparse. Ella, al ser joven, tiene un cerebro que es capaz de sobreponerse fácilmente con un tratamiento. Su estado es más que normal ante la serie de tragedias que han sucedido en su vida en tan corto tiempo. Que sus padres puedan estar muertos le afecta mucho, ¿verdad? No es solo eso, sus amistades le han dado la espalda por la envidia que sienten cuando se casó con usted. La desprecian porque ya no es rica. Su hermana mayor está embarazada y fue abandonada por su esposo, que además de no darle nada le exige abortar. Su otra hermana está en situaciones similares. Las tres no tienen bienes propios, todo su mundo se vino abajo de pronto, están marginadas del mundo en que crecieron. Y Andy sufre si sus hermanas sufren, porque son muy cercanas. Son demasiados problemas a la vez para una mente que, si bien es muy hábil en adquirir conocimientos, no tiene experiencia real de vida. Explicaba detalladamente la doctora. ¿Ella es una profesional titulada, por ende, no es una mujer madura ya? Preguntó Leonardo desconcertado. Una cosa es el coeficiente intelectual para las ciencias y adquirir conocimiento, lo otro es la inteligencia emocional y la resiliencia, que se adquiere o desarrolla con la experiencia de vida. Lo que ella no ha tenido. Pasó de tener su nariz metida en los libros toda su vida a ser su esposa, en un vuelo directo sin ninguna escala. Ella, desde el punto de vista de muchos especialistas, todavía tiene su carácter en desarrollo por su falta de interacción social. A eso se debe que se abrumara al no poder manejar todo, no saber qué hacer realmente. Y pensar que es ella quien debe dar soluciones cuando en realidad es la bebé de la familia. No sé si me explico. En un grupo familiar el hijo menor suele ser el que más apoyo necesita, el más dependiente de sus padres, e inmaduro emocionalmente. Decía la doctora. Sí, claro, comprendo. Leonardo quedó pensativo, en el fondo le hacía sentido todo lo que decía la doctora. Esto a su vez trae más consecuencias molestas, sobre todo en un matrimonio tan joven e inexperto como el de ustedes. No entiendo. Frunció el ceño él. Los estados depresivos afectan el funcionamiento del cerebro en cuanto a cómo percibimos el mundo, las dificultades y cómo reaccionamos. Le pregunté a Andy qué piensa de usted físicamente. Ella con sinceridad me dijo que es el hombre más atractivo que ha conocido. ¿De verdad? Se sorprendió Leonardo. Sí, describió sus rasgos faciales como todo un galán, tanto al bailar como al vestirse. ¿Y qué entiende por qué existen tantas mujeres interesadas en usted? Pero, se detuvo la doctora. Pero, ¿qué? Exhaló Leonardo. Su líbido, sus hormonas sexuales están involucradas en esta enfermedad también, y por desgracia por el momento están en términos simples, muertas. No entiendo.
dijo con rostro descolocado Leonardo. Todo empeño suyo por seducirla, aun cuando ella racionalmente lo encuentre atractivo, no tiene el efecto deseado en su cuerpo, ya que el deseo sexual está controlado por hormonas y otras funciones del cerebro. Debemos regular sus hormonas sexuales para que su imagen atractiva tenga efectos en ella, que despierten sus deseos. Y así ella sola sienta la necesidad de responder a sus avances en lo romántico. Le explicó la doctora. Es decir que, si me rechaza, es porque en realidad su parte sexual está dormida, por así decirlo. Frunció el ceño él. Sí, una persona con depresión pierde el interés por muchas cosas. Hasta los pasatiempos que le hacían más feliz son dejados de lado, porque ya no sienten nada. Lo mismo pasa en el plano íntimo. La apatía por todo lo que le proporcionaba placer se afecta, pero solo es cuestión de estabilizar su ánimo, mediante medicación. Al estabilizar sus emociones por medio del equilibrio químico en su cerebro, ella será una joven llena de vida de nuevo y con toda la pasión que a su edad debería tener. Sonrió la doctora. ¿Y pudo notar todo eso en una hora de charla? Preguntó algo incrédulo Leonardo. No, vengo estudiando su ficha médica y su historial de vida desde el otro día. Me contacté con profesores de su universidad, antiguos médicos, sus hermanas del extranjero y hasta busqué a sus antiguas amigas para hablar con ellas por teléfono. Soy minuciosa con mis estudios de un paciente, con la mente no se pueden cometer errores, dijo la doctora. Leonardo estaba asombrado. No podía creer tanta dedicación en un médico. Además supe por las redes sociales que el causante de toda su desgracia familiar es su propio tío, él mismo que también se esfuerza en destruir el matrimonio de sus sobrinas en Italia. Si trata de hablar con usted, por favor ignórelo, gente nociva como esa se debe mantener de lejos. Nunca vi un doctor saber tanto acerca de un paciente y poner tanto esfuerzo, dijo atónito Leonardo. Y todavía incrédulo por la dedicación tan severa de la doctora ante un paciente. Si mis colegas trabajaran como yo, no tendríamos tantos suicidios. Esta es una enfermedad silenciosa y traicionera. Si Andy no hubiese escapado ese día, bien podría haber empeorado con los años, tornándose en una enfermedad irreversible y en muerte. Ya he perdido pacientes en mi carrera, en mis comienzos cometí muchos errores. Esas son cosas que un doctor con vocación no supera fácilmente, todavía recuerdo sus nombres, pese a las décadas que han pasado. Por eso pienso jubilar sin repetir errores tan serios. Irme con mi mente en paz a mi retiro. Leonardo la miraba serio, sin decir nada. Luego cambió el tema. ¿Le dijo por qué escapó ese día? Preguntó ansioso por saber si Andy había hablado de más. Ella estaba al límite, no me dio detalles, solo dijo que quería borrarse de su realidad. Prefería dormir en la calle o bajo un puente. Dejar todo atrás, como si fuera una purga. ¿Qué pasa con mi pasado? De seguro vio que antes de casarme yo no era una persona confiable en el amor. Preguntó Leonardo para poner a prueba a la doctora. Eso lo podemos solucionar con terapia de pareja. Cuando nos unimos a una persona, la historia que importa es la que crean los dos. Ni Andy tiene obligación de darle cuentas de su pasado ni usted tampoco está obligado a darle explicaciones a ella. Con su matrimonio, ustedes empiezan de cero, lo que importa es cómo se tratan ustedes, nada más. En todo caso, si realmente ama a Andy, su experiencia previa puede realmente serle de ayuda para encender la pasión en su esposa una vez ella esté bien. Entonces me dice que, pese a todo mi historial de mujeriego, con terapia de pareja, ¿podemos llegar a entendernos? La doctora sonrió. He visto muchas parejas como ustedes. Desde ahora solo esperé un poco a que ella descanse su mente. Que la medicación que es fuerte para dormir la deje descansar de noche. Y de día, intente no exigirle nada por ahora. Dejen que yo les ayude a acercarse poco a poco, para que ella una vez esté bien anímicamente, pueda responder de forma natural a sus deseos de esposo. La he observado y es muy obstinada, será una tarea difícil. No para mí, solo confíe en mis años de experiencia. Tenga paciencia con su medicación y siga mis consejos cuando comencemos con las sesiones de pareja. Ya verá cómo todo se acomodará en su lugar. La doctora se fue y Leonardo quedó analizando sus palabras. Pensó que esperar un poco por los resultados del tratamiento sería prudente. Deseaba divertirse con ella, pero si ella se sumiera en la depresión y la apatía, no daría la lucha que él esperaba para hacer las cosas más divertidas. Bien podía usar mientras tanto a sus amantes.
Las 2 primeras noches en que Andy se tomó su medicamento para dormir fue a comprobar qué tan fuertes eran. La remeció y provocó toda clase de ruidos. Ella no se movía, tal como se lo indicó la doctora. En realidad, Andy solo ingería placebos. Es decir, medicamentos que no son de verdad. Esto con el fin de que Leonardo no se tentara con molestarla de noche, pues hacer el amor con una estatua no es para nada divertido. Y en el día, en los horarios en que Leonardo no trabajaba, Andy se conectaba en línea y hacía toda clase de reuniones de terapia, donde Leonardo no interrumpía. Los fines de semana, iban a diversas actividades de pareja, con otros matrimonios que estaban tratando de superar sus problemas. En fin, que no quedaba margen para que Leonardo continúe con sus torturas y asedios. Andy estaba cada vez de mejor ánimo al poder alejarse de Leonardo y él asumía que los medicamentos estaban cumpliendo su objetivo. Pero la espera le parecía mucha a Leonardo, la tensión de tenerla tan cerca y no poder hacer nada lo cargaba de ansiedad. Entonces en las noches cuando creía que Andy dormía profundamente, hacía desfilar a sus amantes hasta su cuarto. Andy no sentía nada por él, pero no dejaba de ser insultante darse cuenta cómo convertía la casa en un burdel, y lastimaba su dignidad al sentir los gritos y gemidos de las amantes que Leonardo metía en su habitación. Fueron semanas infernales, de salir a comprar la comida al supermercado y enfrentar las burlas y humillaciones que las amantes de Leonardo le hacían. Porque se acostaban con su marido en sus narices, recibiendo regalos caros, y hasta cenas cuando Andy estaba en su cuarto durmiendo. Mientras la joven esposa seguía vistiendo ropa vergonzosa para su clase social y posición. Fue lo más difícil que Andy tuvo que hacer hasta ese momento. Fingir no saber lo que hacía Leonardo por las noches, que no escuchaba nada. Que no entendía por qué todas esas mujeres se acercaban a ella para burlarse, humillarla y hacerla sentir como una basura que no vale nada. La cornuda más estúpida del mundo, la perdedora más patética que se hubiera conocido. Andy, en los momentos en que no daba más con la actuación de no saber nada, tapaba su boca y lloraba amargas lágrimas en silencio, callando sus gritos de impotencia. Al sentir que no se merecía semejante vida. Tener que soportar semejantes humillaciones por no tener un lugar donde dormir y no poder irse de esa casa. Y pese a todas las actividades, las semanas le parecían eternas. Como un prisionero desesperado porque termine su condena, Andy miraba todos los días obsesivamente el calendario, en espera de sus hermanas y su libertad. Si bien Leonardo no la molestaba en lo sexual, continuaba enviando a sus amantes para atormentar a Andy donde sea que ella fuera. Ya sea en el supermercado, en una tienda a buscar ropa de Leonardo, en joyerías para retirar los regalos para sus amantes. Incluso le pedía llevarle el almuerzo a su oficina, en donde siempre había distintas mujeres en poses provocativas y desafiantes para ella. Anabel la modelo, Dana la influencer, Gala la actriz, Daphne la que se parecía mucho a ella, Lola una fiestera rica e insolente y Naira. Sobre todo, la última hasta se atrevía a mandarla, como si ya ocupara el lugar de esposa de Leonardo. Andy se esforzaba al máximo por ignorarlas. Pero su autoestima se magullaba día con día. Ya que todas esas mujeres eran malignas sí, pero ricas y hermosas. Y por sobre todas las cosas, no eran maltratadas como ella, pese a lo vergonzoso de sus posiciones de amante.